Y el nacionalismo lo podemos definir como al conjunto de intereses objetivos que ligan los sentimientos con las acciones que tienden a la liberación nacional y social de una determinada comunidad. No es solo el tema del sentimiento el aspecto único, pero sí el aspecto más importante. No hay una definición expresa, porque hay dos clases de nacionalismo. Esto también es importante señalar. Uno, que es el nacionalismo de los países oprimidos, que somos los países del tercer mundo, y otro, el nacionalismo de los países opresores. El nacionalismo de los Estados Unidos, Gran Bretaña, de Alemania, como lo fue en su momento la expansión territorial del nazismo, las expediciones militares de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, son expresiones de un nacionalismo reaccionario que tiende a oprimir los pueblos. Y como decía alguien, un pueblo que oprime a otro no merece ser libre. Esa frase atribuida a Marx en realidad es de un americano, el teniente coronel Garcilaso de la Vega, un militar guatemalteco que estuvo en las Cortes de Cádiz en 1809 y que ante su pedido, que querían expulsar a las tropas francesas de ocupación de Napoleón Bonaparte, a las Cortes de Cádiz, y a las cuales los diputados españoles se negaron, ahí él dice, un pueblo que oprime a otro, porque el teniente coronel Garcilaso de la Vega plantea la libertad de los americanos. Entonces los españoles querían desembarazarse de las tropas napoleónicas de ocupación, pero no querían dar la libertad a las colonias americanas. Entonces por eso él dice, un pueblo que oprime a otro no merece ser libre. Me parece, estos son los elementos así fundamentales a que se puede plantear el nacionalismo. Y para completar la respuesta respecto a la izquierda nacional, estos son los motivos, en cierto modo, ideológicos y políticos, por los cuales la izquierda nacional, a través de todas sus etiquetas partidarias que tuvo a lo largo de 60 años, apoyó a los grandes movimientos argentinos. El irigoyenismo, que antecedió al peronismo, y al peronismo. Nosotros tenemos la idea de que el peronismo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la conducción del Frente Nacional, ha agotado su ciclo histórico, aun cuando sus banderas permanezcan vigentes. Por eso nosotros apoyamos y tenemos una alianza histórica con las masas del peronismo. Nosotros no podemos creer, yendo a aspectos más contemporáneos, que la dirección ultra corrompida del llamado Partido Justicialista o ex miembros de las organizaciones guerrilleras puedan ser la expresión de lo que fue el peronismo, ni mucho menos de una expresión de un nacionalismo revolucionario y antiimperialista. Creemos que lo único que ha quedado de aquella época son las masas silenciadas, que no se pueden expresar como tales en forma orgánica y racional, porque todos los medios de comunicación y la cultura están en manos de los enemigos del país. Hay dos clases de universalismo. Por supuesto, cuando se escribió el Manifiesto Comunista en 1848, la contradicción en Europa era entre el capitalismo o entre la burguesía capitalista y el proletariado surgido como clase explotada, entre los explotados y los explotadores. Para Marx, los obreros no tenían patria, y de allí surge toda una visión universalista que va a tender a lo largo del tiempo a justificar la explotación colonial del tercer mundo. Sobre la base de que la modernización de las sociedades, entre comillas, atrasadas, viene del lado del colonialismo y del imperialismo. El mismo Marx, aunque luego se arrepintió en sus años finales, y sobre todo su gran amigo y consejero Engels, justificó la ocupación británica en la India.
descalificó, ya lo dije anteriormente, a Simón Bolívar. Estos elementos comienzan a ser cuestionados en los últimos años del siglo XIX, cuando la expansión del colonialismo y sucesor, el imperialismo, comenzó a poner en tela de cuestión el concepto de que los obreros no tienen patria. En rigor de verdad, la lucha por ese nacionalismo, por ese sentimiento de unidad frente a la opresión extranjera, es lo que va a marcar, digamos, toda la época de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y en nuestra América no va a ser diferente. La Revolución Mexicana en primer término. Los movimientos antiimperialistas y nacionalistas que se dan en el Caribe frente al potente imperialismo norteamericano que entendía que el mar Caribe era el mare nostrum, digamos, de esa nueva forma de clase explotadora. Y acá en América Latina, al sur de América Latina, el revisionismo de la historia y las expresiones culturales que anteceden a ese revisionismo cultural van a estar íntimamente ligados al surgimiento de un nacionalismo. Ya en la década del 10 del siglo XX, Ricardo Rojas escribe un ensayo muy importante, se llama La Restauración Nacionalista, donde en cierto modo se opone a aspectos secundarios, pero no por ello menos importantes, que hacen a la extranjerización de la sociedad argentina. No hay que olvidar que la oligarquía argentina se caracterizó, y eso lo definió muy bien el gran poema Martín Fierro, por destruir la vieja sociedad patriarcal criolla, enviando al gaucho a la frontera, destruyéndolo y destruyendo la unidad social que vinculaba, sobre todo acá en las provincias del litoral, al gaucho con la tierra. Y sobre eso el terrateniente que alambra los campos establece condiciones físicas en las cuales el gaucho, como diría Borges, es un desertor y un vago. Y ese desertor y ese vago tiene un solo lugar, que es la frontera, o directamente ser estaqueado en las comisarías de provincia. En realidad lo que se estaba afirmando era la propiedad terrateniente con la explotación vacuna ligada al mercado británico, la alianza entre el imperialismo inglés y la oligarquía bonaerense primordialmente. Y en ese aspecto, todo el liberalismo del siglo XIX, fundamentalmente Sarmiento, Mitre, Urquiza, todos los próceres de la historiografía liberal, el Alberdi de su juventud, no el de su madurez, saludaban la cultura europea como elemento de civilización y como elemento, digamos, de modernización, que vinculaba el Remington, el fusil Remington, el ferrocarril y la cultura afrancesada. Junto a todo eso, digamos, santificado por la introducción de la mercancía británica. Y junto a ello, y por el desprecio y el odio hacia el criollo y hacia el gaucho, se establece una suerte de idealización de la inmigración de origen anglosajón, que nunca tuvo lugar, salvo marginales expresiones de empleados irlandeses, escoceses y en menor grado ingleses de los ferrocarriles británicos. Pero lo que sí hubo eran masivas inmigraciones provenientes de la península ibérica, de la península itálica, en algunos casos de Europa del Este, corridos por el zarismo, y esa inmigración que está reflejada magistralmente también en el Martín Fierro con la aparición del cocoliche, como se llama, cuando se encuentran con el gaucho, que lo desprecia,
establece lo que Ricardo Rojas señala como peligro de la extranjerización de la sociedad argentina, sobre todo en las grandes ciudades. Es decir, hay que tener en cuenta que la inmigración tenía por objeto llevar brazos libres de trabajo para la explotación del campo, dado que eran grandes superficies sin población, y la población de origen criollo había sido expulsada. Entonces, el papel, digamos, del inmigrante era muy importante, además, aparte de que se potenciaban sus supuestas virtudes en el manejo del apero de labranza y las formas de explotación del campo. En rigor de verdad, la mayor parte de la inmigración no fue a parar al campo, sino a las ciudades. Buenos Aires, Rosario, las grandes ciudades del interior. Pero sí tuvo efectos en la cultura, por cuanto hasta que esos orígenes inmigratorios se fundieran con los orígenes criollos que venían de la vieja Argentina, tardó mucho tiempo. Y mientras tanto, en ese intervalo de 30 a 40 años, los porcentajes de población masculina en edad laboral, entre 20 y 60 años, eran muy altos respecto de el total de la población. Y ello generaba la idealización por parte de algunos cónsules, por ejemplo en Italia, de cónsul italiano en Rosario, que decía que había que formar una república piamontesa en el sur de Santa Fe. Es decir, una serie de elementos muy importantes que hacen al peligro de la extranjerización de la sociedad argentina, funcional con los intereses del imperialismo. Acá uno no lo recuerda, pero aparte de la ocupación de Malvinas, hablando de Rosario precisamente, en algún momento, fines del siglo XIX, hubo posibilidades de intervención de una flotilla británica para apoderarse de los recursos de un banco por el no pago de ciertas deudas financieras. Por eso nosotros decíamos que esa extranjerización iba a obrar sobre la sociedad argentina desde el punto de vista cultural y amenazaba con desnaturalizar al origen criollo de la misma. El presidente Roca, que vio con criterio de estadista, digamos, toda esta cuestión, en su primera presidencia promulga 2 o 3 leyes muy importantes, que son la ley del matrimonio civil, la ley de secularización de los cementerios, la ley de la educación laica y de carácter primario, y hay 2 de esas leyes, que son la ley de secularización de los cementerios, la ley del registro civil, que sacan del ámbito de la Iglesia Católica el manejo de la sociedad civil, el servicio militar obligatorio. Tienden a ¿qué? A fundir en un único haz a la población de origen criollo y de origen inmigratorio, resolviendo políticamente esta situación. El odio que sectores, a mi juicio equivocados, de algunos sectores del nacionalismo católico y de la oligarquía liberal, por diferentes motivos, contra la persona del general Roca, hoy descalificada por cierta izquierda que reivindica el derecho del indio, supongamos, está centrada fundamentalmente en esas grandes directivas nacionales que había llevado adelante el general Roca. Creo que el nacionalismo, por supuesto, además de ser un sentimiento muy profundo, digamos, de liberación nacional y social, ha tenido diferentes variantes. Como decía Jauretche, hay un nacionalismo de patria chica y un nacionalismo de patria grande.